noches, hermanos. Los saludo en el amor del Señor. Es bueno siempre estar en su casa. Hay muchas distracciones, el frío, los mundiales, ¿cierto? Las copas, el fútbol. Pero siempre es bueno venir a la casa de Dios a reconocer que lo necesitamos, a reconocer que necesitamos bendecirle, adorarle. Necesitamos recordar que es bueno estar en su presencia. Y una de las preguntas que vienen a nuestra vida es si son necesarias las dificultades. ¿Qué piensa usted sobre las dificultades? ¿Usted cree que mejor vivamos felices, cierto, en paz, todos juntos, en armonía, hagamos, cierto, un pueblo cristiano nuevo en Chile y todos vayamos a vivir ahí en paz? ¿Usted cree que son importantes las dificultades? ¿Cree que son necesarias? Pero cuando las estamos pasando, ¿son necesarias? Parece que no, ¿cierto? Queremos que esto acabe, que esto no sea evidente en los demás, en mi vida. ¿De verdad me es bueno sufrir por causa de Cristo? O sea, ¿es bueno para mi vida sufrir por causa de Cristo? ¿Es bueno? Y usted lo puede decir que sí, pero cuando vamos y lo vivimos parece que no es tan bueno como lo entendemos. Y hay unas cosas importantes acá en la palabra del Señor y nos habla de esto, del sufrimiento, de padecer por causa de Cristo. Y lo vemos en 2 Corintios 10, del 1 al 10, la segunda epístola, ¿cierto? La carta que lleva a Corintios el apóstol Pablo, 2 Corintios 12, del 1 al 10. Si lo encontró puede decir amén, y si no lo puede leer también de la pantalla. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesús, amén. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cierre sus ojos, hermanos. Espíritu Santo, bondadoso Dios, te agradecemos por tanta bondad, te agradecemos por estos maravillosos hombres y mujeres que trabajaron para ti, para tu obra, que expresaron, señores, estas palabras que luego quedaron grabadas, Señor, en estos libros, que es tu palabra. Gracias porque con estos relatos podemos, Señor, aprender de ti. Podemos conocer cosas, Señor, que pasan en nuestras vidas, que si no fuera por ti no entenderíamos, Señor, por qué las vivimos. ¿Y qué cosas debemos aprender, Señor? Por eso hoy, Espíritu Santo, habla a cada corazón, habla a la mente, Señor, de cada hijo tuyo, para que pueda entender lo que tú le quieres hablar a través de esta palabra. Reconocemos que es una palabra, pero tú la haces viva para cada persona, en diferente situación, Señor. Pedimos tu bendición para tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hemos leído un poquito de la epístola de Pablo, ¿cierto?, que la dirige a los Corintios. Y como trasfondo, Pablo comienza a defender su ministerio.
Porque recuerda que Pablo tiene un ministerio poderoso, pero anteriormente tenía otro ministerio, pero para los judíos, que era buscar a los cristianos, ¿cierto? Encarcelarlos, encontrarlos, llevarlos al Sanedrín, bueno, donde sea, él estaba persiguiendo a los cristianos. Pero de un momento a otro, Dios lo llama, ¿cierto? Cuando él va a Damasco, Dios lo llama. Y él empieza un nuevo ministerio, y con muchas controversias, porque los cristianos decían, ¿cómo le vamos a creer? Puede ser también un espía. Pero Dios puso a hombres misericordiosos que entendían la voluntad de Dios y le dieron el visto bueno, porque el Espíritu Santo habló a través de ellos. Porque no es tan fácil llegar y darle el visto bueno a cualquier persona que llegue arrepentida diciendo yo quiero ser cristiano. Y vemos cómo Pablo de un momento a otro cambió su ministerio para Cristo. Él vivió duras cosas que ha soportado por amor a Cristo. Todos conocemos más o menos lo que ha vivido Pablo. Muchas afrentas, muchos dolores, lo han visto, lo han tomado por muerto, muchos azotes, solo por causa de Cristo. Y él, anteriormente a este capítulo, está defendiendo ese ministerio. Exactamente de quién, de los falsos apóstoles que estaban en la iglesia de Corinto. Recuerden que todos los discípulos de Cristo no podían estar en todas las localidades que se estaban formando en iglesia para que ellos pudieran entender la verdad de las Escrituras. Entonces, como no había ningún Juan, ningún Pedro, ningún Pablo, se podía levantar cualquier falso profeta y empezar a enseñar la palabra, como lo que estaba ocurriendo acá en Corinto. Por eso Pablo necesita enviar una carta para que ellos puedan entender y no tomar en cuenta aquellos falsos profetas. Y con referente a eso, Pablo dice en el versículo 1 lo siguiente, si lo podemos poner en la versión NTV, dice, mi jactancia no serviría de nada, sin embargo, debo seguir adelante. A mi pesar, contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Pablo dice, todo este ministerio que yo hice no sirve de nada si me jacto, pero es necesario por causa de ustedes. Porque si no, no me tomarían en cuenta. Recuerde que la fe es por obras. O sea, si yo tengo toda la fe del mundo, pero no activo eso, no sirve de nada. Y toda la fe que Pablo vivió en Cristo estaba mostrado en las obras que él hacía por Jesús. En sus azotes, en sus afrentas, en levantar iglesias, en todo el trabajo de misionero que hizo, él estaba poniéndolo sobre la palestra, ¿cierto? Lo estaba evidenciando, pero no era necesario. Él dice, no es necesario que me jacte de mi ministerio, no es necesario que lo demuestre, pero es necesario para que ustedes lo tomen en cuenta. Veamos el versículo 2. Dice, hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Hasta que se traduce la Reina Valera, se da a entender de que es otra persona. Pero ya cuando conocemos y entendemos que Pablo está hablando de sí mismo, es él mismo el que fue llevado al cielo. Pero él no quiere jactarse de eso. Él no quiere decir, yo, hijo de Dios, soy mejor que tú. No, no mejor que tú. Pero yo he vivido cosas, experiencias tan grandes que jactarse de esto no vale. No vale la pena, porque lo importante es lo que Dios ha hecho en ti, lo que Dios produce en ti, no lo que tú has vivido. Entonces dice, hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Él no sabe si fue llevado de forma física
o si solo fue una visión. ¿Ya? ¿Y qué dice él? Dice, solo Dios lo sabe. O sea, él tenía una comunión tan hermosa con el Señor que él no toma como algo vivido lo que él, valga la redundancia, vivió como si fuera o visión o algo físico, sino que él se lo deja al Señor. Porque si fuera físico, yo fui al cielo, caminé, toqué al Señor Jesús, lo abracé. No. Porque Él no se jacta de esas cosas. Entonces, en el versículo 3 dice, es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo, pero sí sé. Pablo está seguro de lo que vivió. Pablo, lo que él está contando es real en su vida. Tal vez él no sabe si fue físico o mental, pero lo que él vivió, las experiencias que tiene con Cristo son reales. Y así muchas veces el Señor nos salva, nos ayuda, nos bendice, y cuando tenemos que contarlo a otras personas, es que no sé si fue tan real. Y ahí quedamos. En un episodio en mi mente, no, así fueron las circunstancias. Y esas circunstancias, esas vivencias son para que tú glorifiques y digas que Dios es real en tu vida. Como así Pablo lo está mostrando. O sea, si fui al cielo es real. El Señor me lo mostró. Si el Señor me salvó de un accidente, es real. No fue porque yo hice una maniobra, no fue porque yo soy un avesado al conducir. No, fue Dios. Y Él fue real en mi vida. Entonces, nuestra manera de pensar cambia cuando nosotros, toda la experiencia que tenemos, decimos que son reales y hacemos que Dios sea real en nosotros. Versículo 4 dice que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras. No sé si usted ha tenido la llenura del Espíritu Santo, pero es como algo que viene del estómago y empieza uno a decir cosas maravillosas del Señor, cosas tan grandes que en verdad, aunque uno las diga, no es lo que uno siente, es mucho más de lo que uno puede expresar. Entonces, acá es algo maravilloso, dice, cosas que ningún humano se le permite contar. Muchas veces hablamos en lenguas angelicales, cosas que no es necesario contarlas. El Señor en su supremacía, Él sabe por qué decimos esas cosas o por qué Él pone en nuestro corazón el hablar en lenguas. Entonces veamos el versículo 5. Dice, de esa experiencia vale la pena jactarse. Vale la pena, pero no voy a hacerlo. Solo me jactaré de mis debilidades. Y él dice, yo he hecho tantas cosas por Cristo y tengo tantas experiencias naturales y sobrenaturales que yo me podría jactar en mi ministerio. Y son válidas, porque son reales. Pero ¿qué dice Pablo? Pero no lo voy a hacer. Porque no se trata de eso. Se trata de lo que el Señor ha hecho en mi vida para yo seguir confiando en Él. Y si llega el momento de contarlo, el Señor me va a dar la sabiduría para contarlo en ese momento y la persona lo tenga como válido para su vida. Pero no para jactarme. Hermano, ¿sabe que yo estuve orando y la presencia de Él? No es necesario. No es necesario. Porque si el Señor te tiene en su presencia es por su misericordia. No porque tú hiciste algo mejor que el hermano. Si tenemos tiempo para adorarle, que deberíamos hacerlo, es también parte de su misericordia. Entonces dice que solamente me jactaré de mis debilidades, o sea, voy a enorgullecerme, ¿cierto?, de mis debilidades. Me voy a gloriar de esa vivencia. ¿Por qué? Porque cuando yo me glorío de una vivencia donde yo fui débil y el Señor me rescató, ¿a quién estoy glorificando? A Dios y no a mí mismo.
Pero es diferente cuando yo digo, no, yo supe rebatirle a aquella persona porque yo leo todos los días la palabra, le pedí al Señor que me diera sabiduría. Y no se trata de eso. Yo tengo que leer la Biblia porque soy débil, porque se me olvidan las cosas. Y cuando yo cambio esa actitud y digo, gracias al Señor que me dio esas palabras, y no pongo mi esfuerzo delante de ese orgullo, eso es poner la realidad de Dios en tu vida, que Él es el fuerte y yo soy el débil. Pero muchas veces presentamos lo que somos como yo el fuerte. Lo que yo hago y Jesús estuvo ahí. No, solamente Dios estuvo ahí. Él hizo todo y por misericordia me usó a mí. Y es difícil de entender todo lo que dice Pablo, porque todos nosotros podríamos jactarnos de muchas cosas, pero debemos jactarnos de nuestras debilidades. Cuando yo no supe hacer las cosas y el Señor me libró, cuando yo estuve en problemas y el Señor de la nada trajo una solución, de esas cosas debemos jactarnos, de esas cosas debemos poner a Dios como el real Salvador. Y eso se trata, gloriarse en los sufrimientos por Cristo. De eso se trata. Versículo 6. Si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad. Imagínense, él se podía jactar de lo que él quisiera, porque tenía muchas experiencias mucho mejores que las de nosotros, pero él dice que no lo voy a hacer. Y tenga cuidado, ¿por qué? Porque esta enseñanza él se la lleva directamente a Corinto, él no lo dice para el mundo. Él no lo andaba predicando. Él cuando predicaba se fijaba, ¿qué cosa puedo yo tomar de esta civilización, de esta sociedad, para engrandecer el nombre de Dios? Y no buscaba experiencia, sino que buscaba el poder de Dios que se hiciera real. Entonces vemos acá que solamente Él se lo dice a aquellas personas. Porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida u oírse en mi mensaje. O sea, Él lo único que quiere es que a través de su vida los demás vean a Cristo glorificado y en el mejor de los casos en su mensaje. Entonces muchas veces queremos vernos nosotros como los mejores, como los cristianos, como los que hacemos las cosas bien. Pero en realidad Pablo dice que quiero que en mi vida sea exaltado Dios. Que todos los méritos que yo tengo sean méritos que los hizo mi Señor. Y cuando yo predique o hable, se escuchen los méritos de Dios y no yo haciéndome el mejor, haciéndome el bueno, haciéndome el que hace las cosas bien. Entonces acá Pablo defiende su ministerio y no lo hace para que pongan la mirada en Pablo, sino que pongan la mirada en Jesús. Por eso él sigue hablando sobre su visión. Y aquí viene el contexto de su defensa. Siguiendo Corintios, el versículo 7, dice, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. ¿Cómo se sentiría usted si tuviera todas esas visiones de Pablo, si hubiera ganado tantas almas para Cristo, si su mensaje fuera tan poderoso, si hubiera estudiado con los eruditos más potentes de Israel? ¿Cómo se sentiría usted? Orgulloso. Porque pasa una cosita buena y nos creemos lo máximo. No digo que usted lo ande diciendo, pero sí dentro de nosotros, ¿cierto? Nos sentimos, oh, ese día todos me miraron, ese día todos me felicitaron. Y aquí dice Pablo algo extraordinario.
el Señor le entregó cosas fascinantes a Pablo, como la visión que vimos, ¿cierto? Y le entregó muchas cosas más, que no lo sabemos porque Él no las escribió en ninguna carta. Y para no enorgullecerse y sentirse superior a los demás, Pablo habla del famoso aguijón en la carne. Del famoso, ¿cierto? Algunos hablan del aguijón de la carne, pero se olvidan de por qué lo habla Pablo, que es para no enorgullecerse de todo lo fascinante y hermoso que Dios ha hecho en su vida. Y nosotros que no tenemos casi ningún aguijón comparado a lo de Pablo, nos enorgullecemos de cosas tan pequeñitas. Un poquito del desglose del aguijón en la carne lo podemos ver en 2 Corintios 11, del 21 al 27. Eso lo puede anotar. Y ahí Pablo defiende su ministerio. El capítulo anterior ya está defendiendo su ministerio. Había un dolor que tenía el cual era que hablaran mal de él y lo menospreciaran en todo su trabajo diciéndole hermana débil. Ese era un pretexto que tenían. Ellos eran unos falsos apóstoles que se gloriaban en sí mismos y no a Cristo. Y los sufrimientos que pasaba por Cristo relatados en los versículos. Entonces, estos falsos profetas le tenían un apodo desagradable. Ahora, digamos, ya se equiparó un poquito la cosa, pero en esos tiempos decirle hermana débil a alguien era muy fuerte. Entonces, Pablo defiende su ministerio y dice, no deben tratarme así porque si vamos a la experiencia, yo soy, digámoslo así, mejor que todos ustedes. Incluso fui hasta el cielo. Y ahí vemos como muchas veces tratamos a otros que aparentemente son más débiles que nosotros de esa manera. Pero es que este no ora, es que este no hace nada, es que este va bien a veces. Pero no sabemos sus luchas, no sabemos sus sufrimientos, no sabemos lo que está haciendo para poder venir. Y eso es lo importante de esto, que Pablo no se veía una persona fuerte delante de los demás. Si ustedes se fijan acá, no se veía alguien grande. Entonces acá vemos que vivamos lo que vivamos en el Señor, debemos mostrarnos como lo que somos, pequeños, frágiles, nadas. No somos nada sin Dios, pero queremos mostrarnos fuertes, conocedores de la palabra, sabios, entendidos, los mejores del mundo. La segunda parte, que la vemos en Gálatas 4 del 3 al 14, si quieres lo anota, aquí vemos una enfermedad física relacionada, pero aquí no aparece tal enfermedad. Si vemos que significa aguijón, que viene de la palabra griega que es skopolops, que significa fastidio o discapacidad corporal. Eso es lo que significa el aguijón en ese momento. Dice el relato que por causa de una enfermedad comenzó a anunciar el evangelio al principio, y la primera parte se encuentra donde, en Hechos 9:3. ¿Usted se acuerda más o menos de qué se trataba eso? Jesús llegó y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y algo brotó en sus ojos. Sepamos o no sepamos cuál es el aguijón en su carne, si fuese físico o espiritual, o fuese algo que los demás dicen de nosotros, aún así, cualquier cosa que él tuviese, lo tenía para no enorgullecerse. Pero ¿por qué él lo tenía? ¿Por qué él dice que esto es para no enorgullecerme? ¿O para qué él lo tenía en su vida o el Señor lo dejó? Veamos el versículo 8, que dice lo siguiente. Mire,
eh, a ver, ¿cómo le digo yo? Cuando oramos, nosotros cuando pedimos por alguien, en esa misma oración, pedimos como 5 o 6 veces por lo mismo. Señor, sánalo de la enfermedad. Señor, quítale la enfermedad. Como si el Señor no nos escuchara, o como si no tuviéramos tanta fe como que tenemos que primero decirlo nosotros para creerlo nosotros y después para que el Señor actúe. Y vemos como acá dice, en 3 ocasiones distintas. Pablo dice, yo tengo tanta comunión con el Señor que sé que Él me escuchó. Le dije la primera vez, Él sabe. Él sabe lo que tengo. No tengo que estar todo el día repitiéndole, porque Dios es tan poderoso que conoce todo de ti aún antes que se lo dijeses. Pero Él quiere que tú tengas una relación personal con Él y decir, yo sé que yo te lo dije, Señor, y dejo en tus manos esta debilidad, este sufrimiento. No lo dejemos así, esta debilidad o sufrimiento, como pecado que nosotros hacemos, porque es totalmente distinto a lo que ocurre, ¿cierto? No, tengo un aguijón en mi carne, que tengo una maldad aquí, que no se trata de eso. Si usted lo ve a la luz de las Escrituras, es un sufrimiento que puede ser enfermedad, o personas que a ustedes las tratan mal, las menosprecian, sus familiares, que por ser cristiano evangélico lo tratan mal. Esos son sufrimientos, esos son aguijones. No el tropezar con la misma piedra. Eso se llama desobediencia, eso se llama pecado, eso se llama faltarle el respeto al Señor. No nombre aguijones en la carne ni sufrimientos, cosas que usted desea para su bien y que no le agradan a Dios. Imagínese, dice, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Él le suplicó, se lo pidió, Señor, quita esto de mí. Pero como pidiéndoselo cara a cara. No, si yo he pedido esto infinidades de veces. Parece que el que no se lo cree es usted, o parece que la respuesta a esa duda no la está escuchando de parte del Señor. Parece que usted no está tan atento a poder entender lo que el Señor quiere para usted, que tanto lo pide. Y que si no se lo ha dado es por algo. Y que si no lo ha respondido es por algo. Pero muchas veces fantaseamos en que si se lo pido infinidades de veces va a ocurrir. No va a pasar. Porque debemos entender de que tengo que tener una relación personal con Dios. Imagínese que el único ser de todo el universo que puede quitar ese problema le da a entender a Pablo que no va a ser removido. Difícil. Que Dios le diga, ¿sabes? Yo puedo sanarte. Puedo quitarte esas personas de encima. Pero no lo voy a hacer. Pero Pablo entendió la tercera. Y no nosotros, a la millonésima vez. ¿Puede usted entender la aflicción que tenía el apóstol Pablo? Que haber quitado ese aguijón lo hubiera hecho ser para él, hubiera sido un mejor ministerio. Pero el Señor sabía que con ese aguijón era suficiente para que ese ministerio sea el mejor que él pudo haber hecho con él. Veamos el versículo 9. Dice, cada vez él me dijo, mire, qué interesante, las 3 veces que él le pidió, ¿qué ocurrió? Hubo respuesta.
Mire la confianza, la interioridad que tenía con Jesucristo el apóstol Pablo. La personalidad, es esa esencia de tener una relación tan cercana. Y el Señor le dijo, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad, totalmente. Recién estamos comprendiendo que el poder de Dios actúa mejor en nuestra debilidad. Cuando nos sentimos débiles, cuando no sabemos actuar, cuando no tenemos ni idea cómo salir de este asunto, el Señor se glorifica enormemente. Y eso es lo que nosotros queremos para nuestra vida, no al revés. Así que ahora, mire, imagínense, Pablo entendió. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades. Me alegra a veces que no le puedo responder a alguien con amor y el Señor me ayuda. Para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. O cuando somos soberbios, cuando creemos que las sabemos todas, cuando tenemos amigos no sé dónde que nos pueden ayudar, que yo tengo a mi papá, que tengo a mi mamá, que tengo, no sé, amigos, qué sé yo, en la fiscalía o en el municipio, no tengo idea, ahí no actúa Cristo. Porque ahí nos sentimos poderosos. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Que nosotros nos jactemos de nuestras debilidades, porque es la única manera que el Señor se vea grande en ese problema, cuando es solucionado. La respuesta del Señor lo dejó perplejo y entendió al fin. Todos hemos experimentado lo que es el aguijón, ¿cierto? Cosas que hay en mi vida que no me gustaría tener. No estamos hablando de pecado, sino que estamos hablando tal vez algún talento, algo que necesite, algo que haya ocurrido en mi vida, alguna enfermedad, alguna dificultad en mi trabajo, algún apodo que recibí en mi familia, sufrimientos que me llegan por causa de amar a Cristo. Eso que nos aflige, que nos doblega, que nos humilla, sea que fuese persecución, debilidad, escasez, enfermedad, temores, traumas o dolores, sea lo que nos aflige y estremece, la misma respuesta nos da el Señor a nosotros. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Cada vez que usted no oiga respondida una oración, dígale al Señor gracias. Y ayúdame, Señor, a que me baste tu gracia, a que me baste lo hermoso que has sido conmigo, lo bondadoso y bueno que has sido hasta hoy conmigo. Con eso ya estoy feliz. Lo que me haya pasado cuando niño, cuando niña, cuando adolescente, cuando adulto, lo dejo atrás. Ya no me interesa. De ahora en adelante te doy las gracias por todas estas vivencias maravillosas que puedo entregarle a otros para hablar de ti y que tú seas grande cuando yo me exprese. Su gracia es suficiente. Porque cuando Dios envía algo a nuestras vidas, sigue siendo un acto de soberanía. Y es difícil. Es difícil muchas veces perder algo, tal vez un familiar, perder tal vez una casa, o que te entren a robar, o tener una enfermedad que no tiene cura. Hay muchas cosas que nosotros como hijos de Dios sufrimos de tal manera igual que los que no son hijos de Dios. Pero aún eso es un acto de soberanía de Dios. Por gracia lo permite, por gracia nos sostiene en las dificultades, por gracia obra para nuestro bien, para que nos humillemos
y nos formemos a la imagen de Jesús, nuestro Señor. Para eso Él deja que ocurran muchas cosas. Para que al final nuestra vida y nuestro carácter se forme al molde de nuestro Señor Jesucristo. Veamos Romanos 8 del 28 al 30. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. O sea, somos llamados para un propósito. Y todas las cosas que nos ocurren cooperan para que nosotros vayamos hacia ese propósito. Pero a veces no queremos. Una historia simplecita es la de Jonás. Todo cooperó para que él fuera a predicar. Todo. Y así va a ser nuestra vida, hermanos. Todo lo que usted viva va a cooperar para que usted haga sí o sí el plan que tiene Dios para usted. Pues Dios conoció a los suyos desde antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, para que nosotros llegáramos a ser lo más parecidos a Jesús, a fin de que su Hijo, a fin de que nosotros no, a fin de que Jesús fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Después de haberlos elegidos, Dios los llamó para que se acercaran a Él y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Voy a leer una historia bien cortita. Un cargador de agua en la India tenía 2 grandes vasijas que colgaban de los extremos de un palo que llevaba encima de los hombros. Una de las vasijas poseía varias grietas, mientras que la otra era perfecta y conservaba toda el agua. Cuando llegaba al final del largo camino, la vasija rota solo conservaba la mitad del agua. Durante 2 años esto sucedió diariamente. Desde luego, la vasija perfecta estaba muy orgullosa de sus logros. Pero la pobre vasija agrietada se sentía miserable y estaba muy avergonzada por su propia imperfección. Después de 2 años, la tinaja quebrada le habló al aguatero diciéndole: «Estoy avergonzada y me quiero disculpar, porque debido a mis grietas solo puedo agregar la mitad de mi carga». El aguatero le dijo compasivamente: «Cuando regresemos a casa, quiero que notes las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino». Así lo hizo la tinaja. El aguatero dijo entonces: «¿Te diste cuenta de que las flores solo crecen en tu lado del camino? Siempre he sabido de tus grietas. Sembré semillas de flores a todo lo largo del camino por donde vas y todos los días las has regado. Si no fueras exactamente como eres, no hubiera sido posible crear esta belleza. Todos somos como esa vasija y debemos saber que Dios puede aprovechar nuestras grietas para obtener maravillosos resultados». El último versículo de Corintios 2, capítulo 12, dice: «Es por esto que me deleito en mis debilidades», igual que esa vasija. Si no fuera por esas debilidades, no hubiera logrado todo eso maravilloso. «Y en los insultos y en privaciones». Nos tenemos que privar muchas veces de cosas, de hablar cosas, de comer cosas, de gastar en cosas para uno, por amor a Cristo. Y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cierre sus ojos, hermanos, vamos a orar.